Muy buenas noches con todos los que se toman el tiempo, como siempre, para reunirse con nosotros y poder disfrutar de un tiempo de reflexión, un tiempo de aprendizaje, ¿por qué no? Así que ahí donde estás, como siempre, invito a que te pongas cómodo, que tomes asiento, tomes una Biblia si es que la tienes y principalmente dispongas el corazón para poder recibir lo que en esta noche queremos aprender, queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Bueno, y como ya sabemos, estamos tocando una serie de prédicas titulada Las Bienaventuranzas. Entonces hoy día vamos a tomar la sexta bienaventuranza, que lleva por nombre Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si es que la tienen, igual lo van a ver en la pantalla, en Mateo capítulo 5, versículo 8. Y la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y como ya hemos estado diciendo anteriormente, las bienaventuranzas son un conjunto de características, un conjunto de cualidades que lo que hacen es presentarnos una visión de proyecto. Esto es, darnos una visión hacia el futuro del proyecto de vida que nosotros emprendemos como cristianos, ¿verdad? Dibujan la persona hacia la que se quiere tender, ese individuo que aún no está terminado y que está en proceso, pero que es digno de ser soñado. Ese es el camino de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un camino en el que nosotros se nos ha invitado a caminar, a estar como discípulos de Jesús. Las bienaventuranzas tejen en nuestro ser la humanidad de Cristo. Si hay un anhelo o si hay una meta para nosotros los cristianos, debiera ser cada vez más como Cristo, ¿verdad? Entonces las bienaventuranzas entretejen en nosotros la humanidad de Cristo, las características de Cristo, el carácter de Cristo, ¿por qué no la mente de Cristo? Siempre y cuando, claro, la persona asuma como proyecto de vida vivir en el camino del discipulado de Jesús. Esto va a suceder siempre y cuando la persona o nosotros tengamos un compromiso por seguir realmente el camino del discipulado de Jesús, ¿verdad? Entonces esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un camino que permiten en nosotros que se entreteja la humanidad de Cristo en nuestras vidas. Hay muchas personas que se preguntan cuál sería la voluntad de Dios para nuestras vidas, y muchas veces no tenemos claro cuál es el camino que debiéramos recorrer como cristianos, ¿verdad? Muchas veces no entendemos la Biblia, quizá no entendemos lo que quiere decir, no entendemos cuál es el lineamiento que nosotros debiéramos seguir, cuál es el carácter que debiéramos desarrollar. Sin embargo, la Biblia en realidad es bastante clara, y por eso es que estamos tocando estos temas de las bienaventuranzas, en donde se nos dan las características que nosotros como cristianos debiéramos tener en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra forma de vida, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y ya hemos tocado 5 bienaventuranzas y las vamos a abordar muy rápidamente. La primera bienaventuranza hablaba de la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es reconocer y aceptar la pobreza propia. Y cuando hablamos de pobreza propia no nos estamos refiriendo a una pobreza de dinero quizá, sino es una pobreza en el espíritu. Es aceptar y reconocer que Dios nos es absolutamente necesario. Dios nos es absolutamente necesario. Nosotros vivimos en una relación de dependencia con Dios. Es la persona, el pobre de espíritu, o el pobre en el espíritu, es la persona que vive una desnudez espiritual frente a Dios. Es una persona que busca relacionarse con Dios sin máscaras, en una relación de dependencia, de humildad, que asume su pobreza en el espíritu y que reconoce que Dios es para nosotros absolutamente necesario. Luego la segunda bienaventuranza decía: bienaventurados, dichosos los que lloran. Y se refiere a esas personas que aún mantienen su sensibilidad como seres humanos. Son esas personas que aún pueden sentir, porque la realidad es que muchas veces el trajín en nuestra vida nos hace insensibles, ¿verdad? Nos convierte en personas insensibles, incapaces de relacionarnos con los demás en cuanto a nuestro afecto quizá. Pero son dichosos, dice la Biblia, los que aún son capaces de llorar, los que no han perdido la sensibilidad, los que se atreven a expresar delante de Dios y por qué no de los demás aquello que les duele o les ha dolido. Entonces, esos son los bienaventurados los que lloran.
son los que sienten aún, los que no han perdido la sensibilidad. Luego la tercera bienaventuranza hablaba de la mansedumbre. Dichosos los mansos, dichosos los humildes, aquellos que tienen su fuerza controlada. Hablábamos bastante del carácter, ¿verdad? Decíamos que la persona con el carácter fuerte no es aquella que tiene un temperamento agresivo, sino que es aquella persona que por el contrario ha aprendido a controlar y dominar su carácter. Es aquella que tiene la fuerza controlada. Es como la que tiene un caballo domesticado. Hacíamos referencia a esto, ¿verdad? Y a su vez son aquellos, los mansos son aquellos que no tienen o no permanecen a la defensiva. Son los que saben que están expuestos a abusos y ataques, pero no se preocupan de ello porque saben que no pasa nada si nos ofenden, ¿verdad? No estamos al pendiente de lo que nosotros hagan o lo que los otros nos hagan, porque no estamos en ningún pupitre, no estamos en la cima de ningún lugar. Nosotros, por el contrario, estamos en el llano, sujetos siempre a Dios. Entonces estas primeras 3 bienaventuranzas hablan bastante del carácter o de la parte interna de nosotros que deberíamos moldear. Por eso es que habla de la pobreza espiritual, habla bienaventurados los que lloran, que son aquellos que aún son sensibles, los mansos, los humildes. Y luego ya viene la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que se preocupan por darle a todos lo que le corresponde. Es darle a los demás lo que es debido, de acuerdo al cumplimiento de sus deberes y derechos, ¿verdad? A su vez, estas personas entienden, los que tienen hambre y sed de justicia entienden que los más altos estándares de justicia solo son posibles desde Dios. Muchas veces aquí nosotros en la tierra tratamos de que las cosas se den de manera justa, lo más justa posible, pero la realidad es diferente, ¿verdad? Nunca vamos a conseguir una justicia absoluta en este lugar, pero los que tienen hambre y sed de justicia entienden que los más altos estándares de justicia o la justicia cumplida en su totalidad solamente se da o solamente es posible desde Dios. Luego la quinta bienaventuranza hablaba de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es la capacidad de ponerse a sí mismo en la situación de otro y actuar con compasión. Misericordiosos son aquellos que son capaces de despojarse de su poder y ponerse de lado o cerca de los más miserables. Entonces también son dichosos los misericordiosos. Entonces hemos hecho ya un recorrido por estas 5 bienaventuranzas y hemos dicho que las bienaventuranzas están entretejidas entre sí, ¿verdad? Yo no puedo ser una persona de limpio corazón si es que no he aprendido a ser un pobre de espíritu, o no he aprendido a buscar sensibilidad en mi vida, o no he aprendido a tener misericordia. Entonces es una serie de pasos consecutivos y es una aventura a la que nos enfrentamos nosotros los cristianos. Y hoy día puntualmente nos toca hablar sobre la pureza, o bienaventurados los de limpio corazón. Y lo encontramos, como ya les dije, en Mateo capítulo 5, versículo 8. Y la palabra limpio, para empezar, vamos a tratar de desarticular un poquito la frase. Lo primero que dice el texto es: bienaventurados, dichosos, felices, los de limpio corazón. Y la palabra que utiliza la Biblia para referirse a limpio es katharos, que significa inocente, sin culpa, recto, honesto, claro, puro, que significa limpiado. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a la bienaventuranza de limpio corazón, se está refiriendo a que son dichosos aquellos inocentes, con el corazón inocente, con el corazón sin culpa, con un corazón recto, con un corazón honesto, con un corazón claro como el agua, como un corazón puro. Aquellos que no están tratando de fingir, o aquellos que no están tratando de hacer las cosas malas, sino por el contrario están tratando de vivir una vida lo más clara y lo más pura posible. Hebreos capítulo 12, versículo 14 es un paralelo a esta bienaventuranza y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad, la pureza, la limpieza de corazón es uno de los requisitos que se nos exige para nosotros poder estar con el Señor y verlo finalmente, ¿verdad? La pureza de corazón es un requisito, la limpieza de corazón es un requisito. Entonces, cuando hablamos de limpieza nos estamos refiriendo a la pureza, a la claridad, a la inocencia, a la rectitud, a la honestidad
en nuestras vidas. Creo que por ahí no está muy difícil de interpretarlo. Y cuando hablamos de corazón, también lo vamos a tratar de aclarar, ¿verdad? Porque en muchas oportunidades reducimos el significado o tenemos una idea bien abstracta o bien superficial de lo que significa corazón. Siempre andamos diciéndole a las personas, por ejemplo, que las queremos con todo el corazón, o solemos decir que nos duele el corazón, o cosas similares, ¿verdad? Pero en realidad cuando soltamos o cuando expresamos esta clase de frases, no nos estamos refiriendo a este corazón o a este músculo que tenemos en el pecho que se encarga de bombear sangre a todos los rincones de nuestro ser, sino que nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Eso es algo que debemos empezar asentando. Debemos saber que el término en la Biblia y en muchos casos se utiliza de forma metafórica, ¿verdad? De forma a modo de ejemplo. No se está refiriendo al músculo encargado de bombear sangre a todos los rincones de nuestro ser, a todos los rincones de nuestro cuerpo, sino que cuando la Biblia utiliza este término, cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a algo mucho más profundo, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de expresar ahora. La Biblia menciona la palabra corazón cuando hace referencia, por ejemplo, al centro de nuestra vida física, al centro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida moral, al centro de nuestra vida consciente, por ejemplo, del intelecto. En la Biblia, el corazón es sinónimo de la mente, es sinónimo del centro de nuestra voluntad, del centro de nuestras emociones, es el lugar de actividad del espíritu también. Entonces, el corazón es una forma metafórica, es una forma análoga, es una forma paralela para referirse a la persona entera, a la persona completa. Los pensamientos, las motivaciones y las acciones atribuidas al corazón revelan en su totalidad el tipo de persona que nosotros somos. Si nosotros reflexionamos un poquito y nos ponemos a pensar cuáles son nuestras motivaciones más profundas, cuáles son o dónde están enfocados nuestros pensamientos, podremos conocer realmente qué tipo de personas somos. Si hacemos un ejercicio ahí y nos ponemos a pensar en qué es lo que atraviesa por nuestra mente durante el día o qué es lo que ha atravesado por nuestra mente, veremos qué tan enfocados estamos en tener una vida íntegra, ¿verdad? Si en nuestra mente solamente hay la intención de hablar mal de otras personas, o de hacer cosas muy superficiales, o pensamos solo en las series quizá, o pensamos solo en la música, o estamos pensando en cosas vanas, pues podemos saber qué clase de personas somos. Pero si estamos interesados, por ejemplo, en vivir una vida que exprese el amor de Dios, en vivir una vida que sea una motivación a otros, en vivir una vida que ayude a los demás, pues estaremos dándonos cuenta también qué clase de personas somos. Entonces, el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a ese asiento de quien en verdad nosotros somos. El corazón es el asiento de lo que en realidad nosotros somos. Es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. El corazón es justamente todo eso, el centro de nuestro ser. Nos está refiriendo a la persona entera, a la persona en su totalidad. En consecuencia, cuando Jesús cita esta expresión y dice, bienaventurados los de limpio corazón, lo que está haciendo es reconocer la dicha, la felicidad de aquellos que procuran resolver cada problema de su vida con integridad, con pureza. Lo que Jesús está diciendo es, son felices aquellos que tratan siempre de resolver cada dilema en su vida, cada problema con integridad, con pureza, con rectitud. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está reconociendo la dicha de aquellos que procuran hacerlo de esa manera. Jesús está diciendo, mira, si tú estás buscando que tus emociones sean emociones puras, sean emociones justas, si tú estás buscando que tus pensamientos sean pensamientos puros, pensamientos justos, si tú estás enfocando tu voluntad o lo que quieres que hacer hacia lo correcto, pues eres un dichoso porque tienes un corazón puro. Y esa es la invitación que nosotros recibimos en esta noche, es a tener un corazón limpio, un corazón recto, un corazón puro, un corazón sin culpa. Que todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, las emociones que percibimos, nuestras motivaciones sean honestas,
sean puras, sean limpias, sean inocentes. Eso es de lo que nos habla esta bienaventuranza. Y esta bienaventuranza hace eco en Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 5, y lo vamos a leer. Salmos 24, del 3 al 5, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién será la persona que cumpla los estándares para alcanzar esta posición? Pues el versículo 4 dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y el 5 dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿quién tendrá la posibilidad de estar en el monte del Señor, de estar cerca de Dios? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Los de manos limpias y los de corazón puro, o sea, los que cumplan esta bienaventuranza, ¿verdad? El que no ha realizado, o el que no ha alzado su alma a la falsedad, el que no ha jurado con engaño, el que no está sometido a cosas vanas, dice otra versión. Entonces, eso es lo que pretende esta bienaventuranza, que nosotros alineemos nuestra voluntad, que alineemos nuestras emociones, que alineemos nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro intelecto hacia la pureza del corazón, hacia lo correcto, hacia lo humilde, hacia lo sincero, hacia lo verdadero. Y si lo hacemos de esa forma, pues estaremos alcanzando lo que Dios quiere para nosotros y tendremos un lugar cerca de Él. Las manos limpias y el corazón puro denotan integridad, denotan devoción, denotan lealtad. La integridad va mucho más allá que evitar el engaño y el mal comportamiento. Muchas veces escuchamos a personas decir: no, pero yo soy buena persona, yo no engaño, yo no miento, yo me trato de portar bien. Pero en realidad eso no es suficiente. La raíz de la integridad es ser uno solo, es ser una persona entera. No es que yo actúo bien en ciertas situaciones, sino que lo hago en toda circunstancia en mi vida. No solo cuando nadie me ve, o no solo cuando alguien me ve, sino también cuando nadie me está viendo. Significa que nuestras buenas acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando parezca conveniente. No es que yo actúo bien cuando me parece conveniente o cuando me conviene, sino que surge naturalmente de todo nuestro ser. Todo lo que hacemos naturalmente es íntegro, es puro, es claro. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir esta bienaventuranza, estamos tratando de alcanzar el carácter de Jesús. Y Jesús pronuncia la bendición de ser puro del corazón, no inmediatamente después de la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, sino después de la de mostrar misericordia. Es importante mostrar misericordia para alcanzar la pureza de corazón. Ahora, hay algo importante que también debemos conocer, y es que la pureza de corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad. Si bien es cierto, hay mucha implicancia en el esfuerzo que nosotros pongamos para tener esta pureza de corazón. En realidad, con nuestras propias fuerzas va a ser bien difícil de lograrlo. Va a ser muy necesario que nosotros asumamos nuestra pobreza en el espíritu, nuestra sensibilidad, que entreguemos todo esto a Dios, que aceptemos, recibamos la gracia de Dios, que entendamos que todo lo que tenemos es gracias a Dios para que nosotros podamos desarrollar esta pureza de corazón, esta rectitud de corazón, esta honestidad de corazón, esta claridad, esta inocencia de corazón. Entonces, ¿cuántos inocentes de corazón habemos en este momento? Yo creo que muchos, ¿verdad? Esa es la idea, que seamos inocentes de corazón. ¿Por qué no? Esa es la invitación que recibimos en esta noche. No estar a la defensiva siempre, sino por el contrario, tener un corazón inocente, un corazón puro, un corazón claro como el agua, en donde no hay maldad, en donde no importa si nos ofenden, ¿verdad? Porque nosotros no estamos a expensas de las ofensas, sino que nosotros, por el contrario, tratamos de vivir una vida que practica el bien a otros, incluso cuando nos hacen el mal. Entonces, podemos determinar también cuánto de esta bendición hemos recibido haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sigo siendo íntegro cuando puedo eludir las consecuencias de un engaño? Esto es, ¿sigo siendo íntegro cuando nadie me ve? Cuando nadie te ve, ¿sigue siendo esa persona íntegra que profesa ser? ¿Me rehúso a dejar el chisme y las insinuaciones que moldean mi opinión sobre otra persona, sin importar lo interesantes que puedan sonar? Muchas veces nosotros andamos al pendiente de lo que dicen otras personas y se convierte ahí en un murmullo que no termina, ¿verdad?
pero la pureza la pureza de corazón es rehusarse a dejar que el chisme y las insinuaciones de otras personas moldeen lo que nosotros pensamos sobre los demás. Cuando alguien venga con estas intenciones, pues tenemos que rechazarlo de manera total, ¿verdad? Otra pregunta sería: ¿hasta qué punto mis acciones y palabras son reflejos veraces de lo que hay en mi corazón? ¿Hasta qué punto mis acciones y mis palabras en realidad reflejan lo que hay en mi corazón? Porque muchas veces vivimos por apariencia y solamente tratamos de hacer las cosas buenas cuando las personas nos están viendo. Pero en realidad nosotros debemos actuar con integridad, con pureza, con inocencia, con claridad de corazón, aun cuando nadie nos ve. Bien sabemos que las bienaventuranzas son antagónicas, ¿verdad? Ya lo hemos dicho antes, me parece. Esto quiere decir que son contrarias al modelo de pensamiento que tiene el común denominador de las personas. La mayoría de personas piensan cosas contrarias a lo que nosotros profesamos, y por ese motivo se convierten o nos convertimos o se convierten en el blanco de las bromas, ¿verdad? De las críticas, al igual que la misericordia y la humildad. ¿Quién quiere ser misericordioso a estas alturas? ¿Quién quiere ser humilde, manso a estas alturas? Este no es el modelo de pensamiento que se ofrece ahora. El modelo de pensamiento que se ofrece ahora es el de aquellas personas que están a la ofensiva, que están a la defensiva, que no quieren perder, que buscan el beneficio personal. Sin embargo, las bienaventuranzas nos enrumban hacia un camino completamente diferente, hacia un camino contrario a lo normal, ¿verdad? Las bienaventuranzas nos dicen: mira, tú tienes que ser un pobre de espíritu, tienes que depender totalmente de Dios, tienes que ser una persona sensible, una persona que llora, que no tiene ningún problema con llorar, con sentir dolor, con compungirse. Tú tienes que ser una persona mansa, una persona que no tiene problema en relacionarse en humildad con los demás. Tú tienes que ser una persona que tiene hambre y sed de justicia, que se apasiona por la justicia, que trata de que las cosas se den conforme a los deberes y derechos de los demás. Tú tienes que ser un misericordioso, tienes que tener un limpio corazón. Entonces estas son cosas que generalmente no se predican ahora, ¿verdad?, en la sociedad. Sin embargo, las bienaventuranzas nos enrumban por ese camino. Y muchas veces, por no ser la forma típica de pensamiento o no ser la forma de pensar común que tienen las personas, pueden ser vistas como una debilidad. Ah, no, tú eres un manso, tú eres muy humilde, o tú eres un llorón, o cosas similares, pero en realidad no es así. Nosotros sabemos que hemos decidido por voluntad propia seguir este camino, y este camino nos va a llevar, este camino de integridad, este corazón íntegro, nos va a llevar a ver el rostro de Dios, y ese es nuestro gran anhelo, ¿verdad? Y muchos podremos creer que las bienaventuranzas nos van a llevar a ver a Dios en el cielo, cuando estemos de su lado. Sin embargo, si bien es cierto, la Biblia es clara respecto a que Dios es invisible y que habita en luz inaccesible, la persona que ha desarrollado pureza de corazón puede percibir y sentir la realidad de Dios incluso en esta vida. No necesitaremos estar muertos para ver a Dios. Aquellos que tienen un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón claro, un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón inocente, incluso podrán ver, percibir y sentir la realidad de Dios en esta vida. Esta realidad sin integridad no sería posible, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que logran desarrollar esta cualidad, esta bienaventuranza, van a poder disfrutar también de ello. Sin embargo, muchas veces esos engaños, ese corazón muchas veces no puro que proclama en contra de otros, nos vuelve incapaces de percibir esta verdad de manera eventual. Si tú quieres ver la realidad, si tú quieres ver el reino de Dios, porque la Biblia dice que el reino de Dios también está en este mundo. Incluso cuando Jesús le preguntaron cómo debía orar, hay una frase que él menciona, y es: venga a nosotros tu reino, que pidamos el reino de Dios establecerse aquí en la tierra, ¿verdad? Y aquellos que son de puro corazón pues estarán en la capacidad de ver ese reino de Dios asentado en este lugar también. Si no tenemos un corazón limpio, se va a volver inevitable que comencemos a creer en nuestras propias mentiras, y esto nos va a llevar a la ruina, va a llevar a la ruina todo lo que hacemos. El impuro no tiene deseo de ver a Dios, pero aquellos que en realidad son parte del reino de Cristo
que buscan a Dios, que anhelan ver a Dios, son bendecidos porque ven la realidad como verdaderamente es, incluso la realidad de Dios. Aquellos que buscamos tener el corazón puro, yo creo que esa es la intención y esa es la motivación de todos nosotros en esta noche. Aquellos que anhelamos un corazón puro, veremos el reino de Dios aquí en este lugar. Y también lo veremos cuando Él vuelva y cuando estemos de su lado por la eternidad. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Así que, mis hermanos, esta es la sexta bienaventuranza. Este es un camino muy bonito. Si se te complica entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, cuál es la forma en la que debieras comportarte, si hasta ahora no lo has entendido, pues tienes las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas remarcan o marcan un estándar de comportamiento en la vida del cristiano. Ya vamos en la sexta bienaventuranza y hemos dicho que no puedes saltarte de una bienaventuranza a otra, sino que se tienen que ir dando de manera consecutiva. Así que anhela cumplir o satisfacer el deseo de Dios en tu vida a través del cumplimiento de las bienaventuranzas. Va a ser muy difícil que lo consigas con tu propio esfuerzo, pero si te sometes a Dios y te conviertes en un pobre en el espíritu, déjame decirte que va a ser mucho más sencillo y vas a poder disfrutar del reino de Dios en este lugar. Así que te motivo a que lo hagas, y esta es la sexta bienaventuranza. Mañana tendremos otra, la séptima bienaventuranza, y ya luego de eso nos queda solamente una. Espero haber sido claro. Es una alegría, como siempre, compartir el mensaje y reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios en este tiempo. Y así que, ya para terminar ahí donde estás, invito a que cierres brevemente tu vista y vamos a hacer una oración para que Dios sea sentando esta palabra en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres tú que lo permites, gracias porque siempre nos hablas y en esta oportunidad nos hablas a través de este espacio, a través de las bienaventuranzas, Señor, que se convierten en un estándar en nuestra vida. Nosotros tenemos como principal punto de referencia a tu Hijo Jesucristo y nosotros sabemos que Él cumplió a cabalidad todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros creemos, Señor. Y creemos que a través de esta palabra, de este mensaje, nosotros también somos motivados a vivir o a caminar por estas sendas de justicia, por estas bienaventuranzas que nos van a conducir a tener el carácter y el temperamento, la humanidad de Cristo, que es el anhelo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por todas las personas que se han tomado un tiempo para estar conectados en sus casas. Bendice, Señor, en este tiempo difícil, sé tú dando fortaleza a sus vidas y que tu palabra, Señor, que tu espíritu y que tú estés de su lado en toda circunstancia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y para terminar, como siempre, vamos a dar los saludos respectivos. Gracias por conectarse, gracias al pastor, a la pastora, gracias a la familia Correa Zapata, Christopher, Mark, a Cliff, Leila, a Lucho Nicho, a toda su familia, a Elga Requelme, a Israel Ariza, a la familia Rincón Correa, Carlita, Leo, Yoari, Yoyos, a Johnny Saldarriaga, a Ámbar Ariza, a la familia Vargas Correa, a la familia Gómez Melgar, a Bianca, a Zoe, que nos están viendo también, a Oscar Saldarriaga, a Jennifer Ariza, a la familia Correa Gamboa, a Lucero Matos, a Alicia Quispe, a Yera Lariza, a Saray Ariza, a Eduard Limante, a la familia Ábalos Argomedo también, a Roxana Vilar, a Miriam Velázquez y a todos los que nos ven y nos van a seguir viendo a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga mucho, les mandamos un fuerte abrazo y ya pronto nos estaremos viendo. Y los esperamos el día de mañana a las 8 con nuestro séptimo tema acerca de las bienaventuranzas. Que Dios los bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas
las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, oh. Hay uno más entre las llamas, oh, oh. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.